Está con nosotros ahora la doctora Aide García Pepín. Buenos días, doctora. Muy buenos días, ¿cómo están? Aquí bien. Qué bueno, qué Usted bueno. se parece a Claudia. A veces me parezco a ella, sí. Tenemos ahí, A la doctora Claudia. doctora Claudia. ¿Y qué tema tenemos En hoy? el día de hoy vamos a hablar de tuberculosis en la República Dominicana. Pero ¿y eso existe? Pero nuestro país es uno de los principales. Pero yo nunca he visto a nadie con países. tuberculosis. Pues sí, ¿Ustedes conocen a alguien con tuberculosis, jóvenes? ¿Cómo ¿Ustedes es? conocen a alguien con tuberculosis? Ya, eso para mí estaba erradicado. Eso parece que Pero se reactivó con, se reactivó. con el VIH, SIDA. Oh. A partir del 2011, República Dominicana es uno de los 12 países de Latinoamérica que tiene más incidencia y más prevalencia de tuberculosis. ¿Y de cuántos casos pudiéramos estar hablando? Las últimas estadísticas hablan de 73 casos por cada 100.000 habitantes, alrededor ¿Aquí? de 5. ¿Tanto? Sí, sí, eso habla, la prevalencia. En República Dominicana es un tema de planificación nacional, es un tema incluso de objetivo de desarrollo sostenible. Lo que tiene que ver con estrategia de tuberculosis es un tema de salud colectiva. ¿Qué es la tuberculosis? ¿Cómo se reproducen los casos? ¿Cómo la gente se contagia? ¿Cómo la gente adquiere la enfermedad? ¿Y cuáles son los tratamientos? ¿Cuál es la realidad? La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa. Puede afectar cualquier órgano del cuerpo, principalmente el órgano pulmonar. O sea, que aunque las personas no lo crean, la tuberculosis puede dar en el riñón, puede dar en el cerebro, puede dar en los huesos, puede dar en cualquier lugar del cuerpo. La tuberculosis tiene la característica de que, como es una enfermedad infectocontagiosa, se transmite a través del contacto directo con el bacilo. Este contacto se realiza a través de saliva o de la cercanía permanente con una persona. Como todo el mundo sabe, las personas que sufren de tuberculosis no es que deben de ser aislados como lo hacían en épocas antiguas, pero sí el hacinamiento es importante. Estaba hablando fuera del aire de algunas condiciones que se han ido haciendo comunes en República Dominicana, como es el caso de que dividan las casas y hacen mini apartamentos, los mismos Airbnb. El nivel de hacinamiento está incrementando, sobre todo en las ciudades que están urbanizándose. Es por eso que en nuestro país, los lugares donde más casos de tuberculosis se registra, en el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, La Altagracia, en Santiago. En Santiago, San Cristóbal, en Peravia, Baní, o sea, las zonas principalmente urbanas, San Francisco, San Pedro. La Vega no lo tengo acá como uno de los espacios, pero realmente está ampliamente diseminada en el país completo. Okay. La estrategia que se utiliza principalmente para poder detectar los casos de tuberculosis es que la persona que tiene tos y catarro, es una condición tan sencilla como tos y catarro por más de 2 semanas, debe de solicitar un análisis de tuberculosis. Y el mismo médico que evalúa o en la empresa donde trabaja, deben de solicitarle que se chequee esa persona. Con tos y catarro. Tos y catarro por 15 días. 2 semanas de tos y catarro, debe de evaluarse esa paciente, esa persona. Eso ya es lo que nosotros en epidemiología hablamos de una persona sospechosa, un caso sospechoso de tuberculosis. Imagínense ustedes, en un país tropical, en donde aquí en todas las estaciones del año existen procesos gripales, que se hable de tos y catarro por más de 15 días, ¿cuántas personas deberían de evaluarse? O sea, que prácticamente todo el mundo. Vemos que en nuestros espacios de trabajo, nuestros compañeros tosen, se pasan un mes, luego disminuye la tos y vuelve de nuevo a reactivarse y nadie se inmuta, nadie pregunta. ¿Puede ser mortal? Puede ser mortal, pero es una enfermedad que se considera curable. O sea, los medicamentos están al acceso de las personas. Hay más de 1.700 centros, los centros de atención primaria, centros de primer, segundo y tercer nivel, llevan el programa de tuberculosis en República Dominicana.
Cuestiones que inciden en que incremente esta enfermedad, aparte del hacinamiento, está también la migración. O sea, nosotros somos un país turístico y con altas condiciones de migraciones del país vecino. Los niveles de pobreza. En Haití hay mucha tuberculosis. En Haití, sí. Sí. Pero existe un subregistro. Okay. O sea, no tenemos la misma característica. Y aquí también, nosotros tenemos un registro. Hay personas que llegan con casos de tuberculosis a los centros privados, lo evalúan, lo empiezan a tratar como neumonía, y hasta que el neumólogo no tiene la posibilidad de acceder a esa persona, no le manda a hacer el ESPER, que es el análisis que se indica con el catarro de la persona. También se puede mandar a hacer radiografías, se pueden evidenciar en esas condiciones. Y con el simple hecho de condiciones clínicas, también se puede iniciar tratamiento de tuberculosis. O sea que es una condición que debería de ser evaluada, que las personas deberíamos tener la posibilidad de tener acceso a esos sistemas de diagnósticos. Y sin embargo, hasta que no llegan a un espacio en particular, las personas como que estigmatizan y tienen temor de que le digan, mira, usted puede tener tuberculosis. En el lugar donde he trabajado, yo siempre he tenido la oportunidad de trabajar casos de tuberculosis. Y les comentaba la última vez que vine acá, que me llamaba la atención que después del COVID ha incrementado, por lo menos en el lugar donde trabajo, y también las estadísticas, aunque no estén todavía reportadas en este año y el año anterior, habla de que ha habido un incremento de tuberculosis post-COVID. ¿Qué pasa? Bueno, ha habido, Aide, perdón que te interrumpa, un incremento de muchísimas enfermedades. Sí. Y de personas que tenían enfermedades que dejaron de tratárselas, también tuvieron un agravamiento de esas enfermedades persistentes que tenían. Ahí iba a comentar, con el COVID disminuyó la cantidad de defensa, el sistema inmunológico que tenemos cada uno, y por ende algunas enfermedades que ya tenemos latentes pueden o activarse o podemos infectarnos en caso de que llegue la condición. En el caso de tuberculosis, como está tan ampliamente diseminada en República Dominicana, hablamos de lo que es la prima infección. O sea, que cada persona, en una manera u otra, en República Dominicana ha tenido contacto con la tuberculosis. Es una enfermedad tan importante que desde antes de uno salir de la sala de recién nacido, deben de ponerle la vacuna de BCG. Se coloca aquí en el brazo izquierdo, es la vacuna que hace la marquita. Entonces, cada niño debe de colocarse. ¿Esa es para la tuberculosis? Es para los casos graves de tuberculosis. Ah, yo pensaba que la marquita era la del polio. No, es la tuberculosis. El polio es tomado. Es tomado el polio. Okay. Pero todos la tenemos. No todos. No todos. Me he dado en cuenta de que algunas veces niños que nacen en clínicas privadas. Clínicas privadas. No. Y por asuntos religiosos también. Hay gente que no le gusta ponerse vacuna. No, aquí no es tan común eso. No. Aquí el nivel de captación de las personas. Y fíjate, por ejemplo, con el asunto de COVID, que la gente acudía. No, pero hay mucha gente que no se vacunó por convicciones. Pero no mucha gente. Sí, pero nosotros tuvimos un país que tuvimos ejemplos. 2 o 3. Pero de manera general se activó la alerta y la gente acudió a solicitar sus vacunas. Y es que no debe de salir un niño sin vacunar de un centro de salud. Tan sencillo como... Pero los centros privados no tienen... precisamente la de la tuberculosis, ¿a qué edad la ponen? Que tiene que llevarla. Lo llevan a los... ¿A qué edad lo ponen en el desde el nacimiento. Usted la de la nació tuberculosis. hoy. Sí. Claro. Si usted nació hoy se la ponen o mañana. Sí, claro. Marquita, Sí. y ese es como un sello de identificación que tenemos. Se le hace todos. un cerito, claro. algunos se le hace como Uno más grande, una uno induración. pequeño, A mí sí. se me hizo ahí un cráter. Yo tengo una Feo. cicatriz bastante fea. El mío no es tan grande. Pero Son el mala asunto clase, es que uno se toca el hombro izquierdo y va a encontrarse con esa induración, como esa bolita o esa marquita que le dejó la vacuna de la BCG. Aide, recuérdate que pasado el COVID hay mucho cólera, hay muchas enfermedades propias del manejo del agua, Sí. del tema de la higiene.
yo creo que también a eso se debe la tuberculosis, porque te da una gripe y combinado con que no hay higiene. Es que el bacilo, la bacteria es diferente. No podremos mezclar la tuberculosis con gripe ni cuestiones. No, la bacteria de la tuberculosis es el bacilo de Koch, o bacilo tuberculoso. Este bacilo tiene la peculiaridad de que ni con alcohol ni con ácido se va. Es ácido alcohol resistente. Entonces, sí. En los espacios, como le había comentado, de hacinamiento, las cárceles, los centros de salud, en el metro, algunos espacios que hayan mala higiene y persona que conviva con hacinamiento, puede haber algún tipo de persona que tenga esta condición. También en las personas que tienen la defensa baja, por ejemplo, como los inmunosuprimidos de VIH o diabetes, se debe de evaluar con más ahínco desde que pase cualquier sintomatología respiratoria. Otra condición que debemos de tener en cuenta al momento de hablar de tuberculosis es que el medicamento es gratuito. El medicamento se entrega. ¿Y no son de alto costo? No sé si corresponden a alto costo. Sí, siempre se nos han comentado de que el medicamento es costoso, que a través del Estado se consigue. El paciente se le da medicamento por 6 meses cuando no hay ninguna complicación. Se utiliza de manera diaria. Debe de acudir a los centros diariamente porque la estrategia es medicamento entregado en boca. O sea, que se lo aplican al momento de suministrarlo. Al mismo momento que el paciente llega. No se lo dan para que se lo lleve para su casa. No, no se puede llevar el medicamento para su casa. ¿Pero es una sola dosis? No, son dosis diarias por 6 meses. Ah, bueno, cuando se tiene la enfermedad. Cuando se tiene la enfermedad. Okay. O sea, se entrega el medicamento diario en boca, luego del paciente desayunarse o luego del paciente haber ingerido algún tipo de comida, porque son 4 sustancias en una sola pastilla y alrededor de 4 pastillas se le entrega al paciente dependiendo del peso. Antes se entregaban 9 pastillas y cuando yo comencé a estudiar medicina eran 12 pastillas que se entregaban al paciente que tenía la entidad de tuberculosis. Ahora yo digo que es mucho más cómodo porque solo se entregan de 3 a 4 pastillas dependiendo del peso, como había comentado. Algo que había comentado fuera del aire también, es que uno no se imagina que la persona que ayuda en la casa o la persona que trabaja contigo viva en condiciones de hacinamiento y viva en contacto permanente con tuberculosis. Nos vamos al metro, que son medios de transporte masivo, en las universidades, los que están privados de su libertad, los presos. O sea, cada vez que hay tumulto de personas, debemos de pensar, puede darse el caso de que existe el contagio por tuberculosis en esta condición. Y sobre todo, Wilkins, cuando hay contacto directo con la saliva, en los restaurantes, en los espacios donde comemos, usamos las cucharas. Sí. Ahora con el boom de la juca y los cigarros electrónicos que estuve escuchando en esta semana también, que en las escuelas, en los planteles escolares. El doctorcito le dio un mareo. Sí, cuando se formó una juca. Conocimiento con un vape. Sí. Y se ríe. Y se lo prestan. Se ríe. Se lo prestan. Claro. O sea, se prestan y que pruébalo. Sí, pruébalo y mira qué sabor es el mío. El mío es de tal sabor, el es de otras sustancias. La persona que te lava el carro también te entrega el carro cerrado. Tan pronto te laven el carro, bajen los cristales, dejen que se airee, porque tiene esa parte. Es que si tú bajas los cristales del carro, acabado de lavar. Un ratito ahí en el lugar donde acabado estás. de lavar, cuando tú vuelves y lo subes, entonces el cristal va a subir sucio y manchado. Utiliza algún tipo de paño o periódico, lo que utilice, límpialo, porque es preferible tú airear el carro antes de montarte que una persona que te haya abrir la puerta, abrir las puertas. Sí, abrir las puertas o ventanas. El asunto es esa condición de permitir que el aire se introduzca en los diferentes espacios donde nosotros vamos a estar. Entonces, ya para concluir. Mira, estoy aquí con el informe epidemiológico.
Ajá. los boletines que elabora Salud Pública, pero no menciona la tuberculosis, por lo menos al Pero mes mire de el año marzo. que es, el que No, tiene marzo, de marzo a abril es la semana, dice la semana 9 de salud del 2023. Son las últimas 4 semanas, pero no La semana 9 pertenece a marzo. Ajá, marzo, exacto. Habla de cólera, dengue, malaria. Sí, ese es el EPI, es el informe semanal. Si te vas, Rabia por ejemplo, a la humana. entre penúltima, vas a encontrar tuberculosis. No, ahí mismo, donde dice cólera. Entonces, ahí, en las 3 últimas está los registrados, los casos de tuberculosis. En los últimos, habla de sintomático respiratorio, tuberculosis. Iba a comentar otra cosa antes de concluir, y es que el medio de identificación de tuberculosis es gratuito. En los espacios privados cuesta alrededor de 6,000 pesos. Usted va a un centro de primer nivel, esputa. Los seguros lo cubren. El seguro cubre la prueba, pero a nivel de pago de bolsillo cuesta alrededor de 6,000 pesos. Por ejemplo, entonces, a la niña, cuando la intenté inscribir en un colegio fuera del país y en la misma universidad, tú vas a hacer una prueba de eso. Piden una prueba de tuberculosis. Tú Okay, tienes que mandarla. bien. Y la prueba de tuberculosis es que va un día y luego tiene que volver para ver la reacción. es el PPD. Es así. Es el PPD. El PPD es una Eso prueba, es un partido político. derivado proteico purificado, algo así es que las son siglas. Okay. El PPD es una prueba que se hace en el antebrazo. En el antebrazo, así. Para identificar si está activo o no el bacilo en la persona. Sí. Pero existen pruebas ya para diagnósticas más rápidas. que son, pues hay pruebas rápidas, pero realmente aquí te dura un par de días, que es el ESPER. Es una prueba molecular, es una prueba bastante específica, se puede hacer con cualquier sustancia excepto sangre. Se puede hacer con catarro, se puede hacer con líquido pleural, se puede hacer con cualquier sustancia, como dije, cualquier líquido. ¿Qué pasa con el ESPER? Que nosotros aquí en República Dominicana, a nivel público, el programa de tuberculosis facilita esta prueba. Sin embargo, tanto en los hospitales que no tienen el programa, como en las clínicas, le entregan a la persona la indicación para que se haga esta prueba. Y esta prueba tiene un costo de 6,000 pesos. No podría, si tiene la condición de hacérsela por fuera, pero realmente en ocasiones se ha incluso esperado mayor cantidad de personas para hacerle esta prueba y sin embargo se pueden perder los cartuchos entonces podrían ir directamente a cualquier centro de primer nivel, lo que la gente le llamaban en los campos, clínicas de atención primaria, consultorio comunitario, Clínica rural, como le dicen. en las clínicas rurales, y allá se le va a remitir esa prueba. O sea que el programa funciona, que el programa en República Dominicana está ahí. Lo que se necesita es precisamente este tipo de intervención masiva de concientización a las personas. Bien. Y sobre todo que a nivel laboral, cuando veamos que alguna persona esté tosiendo y tenga ese catarro y esa gripe que no se le quita y más de 15 días con esas mismas condiciones, deberíamos de solicitarle o de manera sutil recomendarle que se evalúe. Hay otros síntomas, hay muchísimas otras sintomatologías que da la tuberculosis. En medicina se habla de que la tuberculosis es una de las enfermedades grandes imitadoras. Nosotros tenemos 5 grandes imitadoras, que es la diabetes, tuberculosis, sífilis, VIH-Sida y cáncer. Entonces, la tuberculosis puede tener cualquier característica, cualquier sintomatología, no solamente pulmonar, dolores a nivel óseo, a nivel renal,
pérdida de peso masiva. Pero la sífilis da algún síntoma externo. Sí, Y eso claro. existe todavía también. Pero la sífilis depende del Una nivel en enfermedad que de esté. transmisión Eso sexual. yo lo, Sí. eso lo escuchaba cuando yo Sí. estaba chiquito. Pues No, tú te existe. sorprendería. Pues existen. Te O sea, esas sorprendería. enfermedades. Y fíjense que, por ejemplo, cuando las personas se van a hacer algún proceso muchos quirúrgico. adolescentes, ¿Cómo hace? jovencitos con sífilis. Sí, Ujú. sí. Hepatitis C también Sí. es increíble. Uno se sorprende con Sí. la cantidad de personas que son diagnosticadas con hepatitis C Sí. en el país. Eso, Entonces, que son enfermedades propias de transmisión sexual. Sí, son enfermedades de transmisión sexual. Medidas de prevención. Como siempre, las medidas de prevención para estas enfermedades es evitar el hacinamiento. Si nosotros solicitamos, por ejemplo, un Airbnb, tener la certeza de que esté limpio, de Ya, que no, las sábanas no hay estén- no hay forma. Bueno, la sábana sí. no reducir la cantidad de personas. Si es para 4 personas, no pongamos 15, es para 4 personas ese espacio. El evitar el consumo y contacto con cubiertos de reuso mal fregados. Ujú. La buena higiene general. Si vivimos con una persona que tiene tuberculosis, sus utensilios y su espacio debe limpiarse con un poco de cloro. Se habla de un 10% de cloro con relación a la cantidad de agua. La comida, el consumo de ingesta y la buena nutrición que ayuda a aumentar nuestra defensa también es una de las medidas que debe de tenerse en cuenta en caso de que estar padeciendo en todo tiempo, en primer lugar, pero en caso de tener tuberculosis, con mayor razón. Bien, pues muchísimas gracias, doctora Aide. Usted, saben, ¿qué a usted hace los cuidarse. sábados? Yo doy Eh, clase los sábados. Ella Porque- va a dar clase y dejó el sancocho listo Porque desde nunca- ayer. Hoy nunca- solo se Sí, calienta. es cierto, Nunca- yo cocino y Viste, todo. se calienta hoy. Entonces, como hay abundancia de aguacate, Nunca nos hemos comido un sancochito hecho por con ella. aguacate. Dele gracias a Dios, No porque le yo no pongas cocino. arroz. No le pongas arroz. Nunca nos hemos comido un sancochito hecho por ella. Mira, y funciona de que un sancocho sin arroz. No hay que comer su arrocito blanco porque y el aguacate Sí. son dos cosas Y vitales. entonces, después que usted se case de esas alturas, se come 5 más. Experto mi compadre Alexander Valenzuela en hacer unos bollitos de plátano para echárselo al Al sancocho. sancocho, no, eso queda perfecto. Muy bueno. Pero la- Entonces, se comió el sancocho. Pero mi aguacate compadre es el y que sabe arroz. hacerlo. Mi compadre es el que sabe Y hacerlo. 6 mangos. Ay, Dios mío. Va a volverse loco. Feliz día.